Grupo IPS, tu seguridad desde una nueva perspectiva, presenta El futuro de todo. El futuro de todo, con Efraín Flores. Bienvenidos a El futuro de todo, el podcast que ve hacia adelante, porque México tiene que ver ya la nueva realidad que imprime en cada uno de nosotros este maravilloso siglo XXI. Soy Efraín Flores, dándoles la bienvenida a un capítulo más de El futuro de todo. El futuro de todo. El futuro de todo. Con Efraín Flores. Raúl Alejandro Zamora es consultor senior de Consultores Internacionales. Acudimos al experto para platicar de la dinámica que vemos en algunas variables monetarias como tasas de interés, tipo de cambio, inflación, así como para las perspectivas para el resto del año y el panorama para la economía 2022. Bienvenido, Raúl, a El futuro de todo. Platícanos un poquito qué está pasando con el tipo de cambio. Claro que sí, con mucho gusto. Hemos visto unos días que han sido un tanto turbulentos en la volatilidad cambiaria, que ha presentado una tendencia alcista, y de pasar de niveles a mediados de noviembre entre de 20, 40 pesos por dólar, ahora ya estamos llegando a niveles cercanos a los 21.50. Ha sido una depreciación cambiaria muy marcada recientemente, y esto, pues bueno, tiene que ver por dos grandes factores. El primero, a nivel internacional, las decisiones de política monetaria de la Reserva Federal están teniendo un efecto de un fortalecimiento en el dólar, y pues naturalmente eso ha impactado en México de forma muy importante, y desde luego no solamente en el peso sino en otras divisas. Esos efectos han provocado ya aquí en México la salida de capitales muy marcada, que ojo, hay que decirlo, no es de este mes o de estos 2 meses, ha sido una tendencia constante ya en poco más de 1 año y medio, 2 años, pero que sí se acentuó en octubre esta salida de capitales, básicamente la tenencia de valores gubernamentales en no residentes y las posiciones en instrumentos de renta variable han bajado dramáticamente. ¿Qué es lo que nos dice la teoría? Que ante menos dólares disponibles en la economía, pues naturalmente la divisa va a tender a depreciarse. Eso es lo que está ocurriendo en lo general, y lo que vamos a esperar en lo que resta de noviembre y diciembre, muy seguramente en un superdólar, en un peso depreciado en el orden de los 21.50 aproximadamente, quizá un poco más, y con los impactos que eso genere para todos nosotros. Sí, ahorita me estás recordando que para informarle a nuestros amigos del podcast, el año pasado a estas fechas había habido una salida cercana a los 250,000 millones de pesos de inversión en cartera, y sin embargo ya ahorita ya tenemos acumulada más de 260,000 millones para noviembre de este año. Eso significa que sigue habiendo algo que está inquietando a los mercados. Es decir, el año pasado nadie estaba previendo la normalización de la política monetaria de la Reserva Federal. Ahora le puedes achacar parte de la salida de capitales en cartera a la normalización de la política de la Reserva. Pero hay algo interno, me da la impresión aquí en México, que no les está gustando a los extranjeros y empiezan a vender cartera mexicana. Claro, totalmente de acuerdo. Digamos que el cierre de pinza del tema de la reserva aquí en México, a manera doméstica, lo que está ocurriendo es, yo creo que decir, una falta de congruencia entre la política monetaria y la política fiscal, la política pública. No están de la mano como instrumentos de política económica, y eso está generando confusión, incertidumbre, aversión al riesgo. Déjame explico. Por el lado de la monetaria, lo que tenemos, como bien sabes, fue recientemente el incremento de 25 puntos base en la tasa de interés objetivo, fijándolo al Banco de México en el orden del 5%. Este diferencial respecto
de el valor que tiene ahorita la tasa de interés en Estados Unidos, pues se ha incrementado. Y nosotros esperaríamos que con ese diferencial, con ese mayor incentivo para inversionistas, pues viniesen al país a confiar en nosotros. No está ocurriendo. La salida no se ha logrado revertir, no se ha logrado matizar, y eso tiene que ver con dos aspectos. El primero, que pues nosotros competimos no solamente con Estados Unidos y con otras economías. Hay otros mercados emergentes que están siendo más atractivos para México en materia de inversión de cartera. Uno. Y dos, localmente, digamos, no nos estamos ayudando. Diferentes decisiones de política económica, distintas declaraciones, varios eventos que hemos tenido en los últimos meses en diferentes sectores, ámbitos, han mermado la confianza de inversionistas, inclusive los de cartera. De tal suerte que justo en materia de economía real genera esa incertidumbre y por tanto esa aversión al riesgo. En pocas palabras yo podría decirte que en materia financiera aparentemente no estamos siendo tan competitivos como otros mercados a nivel internacional, y en lo doméstico la incertidumbre, las declaraciones que hemos tenido en el rumbo de la política económica han generado aversión al riesgo a los inversionistas. Totalmente de acuerdo. Además, o sea, hay una inconsistencia por parte, por ejemplo, de las declaraciones del señor presidente, que se mete en las mañaneras a hablar también de política monetaria, por ejemplo, del tipo de cambio de la inflación, y únicamente él insiste, por supuesto, que es debido a factores internacionales. Cuando creo que aquí en México ya todos estamos coincidiendo, incluyendo toda la comunidad monetaria financiera, en que hay factores internos que están presionando también, no solamente por el lado de la oferta, que es cierto que sobre todo del lado de la oferta hay muchas presiones a nivel mundial, sino también por el lado de la demanda tenemos ya presiones que están empujando la inflación de forma inusitada. Caramba, Raúl, este primer trimestre, la primera quincena de noviembre, con una inflación del 7.07%, es muy alta ya. Sí, totalmente de acuerdo. Justamente transitando el tema de la inflación, yo diría un poco para cerrar el tema del tipo de cambio, con esta idea, el tipo de cambio es un catalizador importante de la inflación. Por supuesto. Si tenemos una depreciación muy marcada, esa inflación de otros países la podemos importar a través de bienes y mercancías en consumo interno. Entonces, el tema de la inflación ya está siendo tema. A principios del Q2, del segundo trimestre, todavía en el tercero, la discusión en materia inflacionaria es que esta era transitoria y que era parte de los efectos de la comparativa con la base del año pasado. Caray, en un principio podríamos haber pensado de esa forma, sin embargo, se han acentuado diferentes aspectos, como tú bien mencionas, tanto en oferta como en demanda, que están haciendo que hoy en día ya no sea tan transitoria el fenómeno de la inflación. 7.07 decías tú muy bien, en la quincenal de noviembre, la más alta en los últimos 20 años. Hay que ser como muy claros también, no estamos para cortarnos las venas, recordando muy bien los 80s y momentos hiperinflacionarios de 3 dígitos, sin embargo, un 7% es muy importante, no es un tema menor, hay que cuidarlo muy bien. Nosotros estamos previendo en consultores internacionales cerrar el año de manera muy conservadora, debo decir, entre el 7.2 y el 7.4. ¿Qué está ocurriendo? De octubre a noviembre, la inflación fue completamente inesperada. Estábamos en el orden de un 6.2% en octubre anualizado y pasamos al 7%. ¿Qué fue lo que escaló tanto? Además de la persistencia en presiones inflacionarias por bienes, tanto agropecuarios, bienes y servicios en general, parte de la subyacente, lo que vimos muy marcado fue la alta incidencia en la electricidad. Y la electricidad, hay que decirlo, es nuevamente parte de esta oleada o de este gran paquete de inflación energética, por así llamarlo. Siempre que hemos tenido temas de inflación elevada, ha sido por algún subcomponente energético. Ahorita fue por la electricidad. En otras ocasiones ha sido, y lo recordarás tú en 2017, por ejemplo, por temas de gas LP, que fue un factor incidente en meses recientes, o por temas de gas natural en meses
marzo, abril, mayo, o inclusive en tema de gasolinas. Entonces, el no contar con un mercado maduro de comercialización de petrolíferos y de bienes y servicios energéticos está provocando esos choques al interior en materia inflacionaria que impacta en lo general. Sí, es cierto, es un fenómeno internacional, es un fenómeno que lleva meses. No obstante, México en lo local también está poniendo parte en este tema, que está agravándolo en algunas partes, en algunos segmentos en particular. Y esto evidentemente obliga al Banco de México, nos guste o no, haya quienes a veces no estén de acuerdo con ello, a que suba la tasa de interés para poder compensar un poco esta presión que tenemos inflacionaria, cambiaria, y empezar también a competir contra la normalización de la política monetaria de la Reserva Federal. Totalmente. Fíjate que tema de política monetaria a través del instrumental del Banco de México por la tasa de interés objetivo se convierte en una cuestión de escalpelo, una cuestión quirúrgica. ¿Por qué razón? Cualquier efecto de la decisión monetaria va a surtir cambios importantes en 2 meses. Y en este momento hemos visto a un banco con una política que está siendo un poco más restrictiva, que está escalonando la tasa de interés con cierta velocidad, sin movimientos en la Reserva Federal. Efectivamente, presiones inflacionarias han generado divisiones o disidencias al interior de la Junta de Gobierno del banco. Hay quienes están preocupados de que estas presiones inflacionarias, de persistir y no reaccionar, no derive en el anclaje de las expectativas inflacionarias, que esto se vaya más allá. De otros quienes, hay que decirlo, la minuta del Banco de México que salió publicada el día de hoy, piensan que se está acotando el margen de maniobra del instrumental mexicano respecto de Estados Unidos, una vez que en Estados Unidos la Reserva comienza a subir tasas. En pocas palabras, tenemos un entorno un poco complicado. Yo en este momento no quisiera ser parte de la Junta de Gobierno del Banco de México, porque al final de cuentas tienes por un lado la inflación, que es el peor de todos los impuestos porque le pega a todos en general y con mayores afectaciones a quienes menos tienen, y por otro lado, y además de ser un mandato constitucional del banco, y por otro lado también tienes el margen de maniobra con las tasas, los diferenciales de tasas de otros países, particularmente en Estados Unidos. No se ve nada fácil el terreno al cierre de año y, caray, hay que decirlo, ya no es un tema transitorio, es un tema estructural. Es un tema estructural en el que a nivel mundial se está anticipando que todo el 2022 esté caracterizado justamente por presiones inflacionarias. No vamos a lograr el objetivo del Banco de México al cierre del 2022, estamos seguros de ello. Sí, por más que se insiste en las mañaneras o en cualquier otro foro que es una inflación transitoria, pues ya como que para transitoria ya pasaron muchos meses, ¿no? Para transitoria esto empezó desde finales del año pasado. Y la transitoria no se ve que termine para todo 2022, porque ya creaste nuevos, digamos, vamos a llamarles nudos gordianos, provocados por las mismas evoluciones, no solamente de la pandemia, o sea, de que se otra vez despertaron los mercados por la pandemia, despertaron modificados los mercados, porque ya empiezan a sentirse cambios en los modelos tecnológicos, cambios en los modelos de negocio, cambios en los modelos económicos y por supuesto cambios en los modelos energéticos rumbo a la eliminación de las energías tradicionales contaminantes y cada vez más el aumento de energías digamos limpias. Esto te genera nuevas presiones y nuevos cuellos de botella en bienes y servicios que no tenías programados escasamente hace 12, 14 meses. Eso es lo que a mí me da la impresión, mi querido Raúl, que está ocurriendo. Efectivamente, estamos en medio de un punto de inflexión a nivel de mediano largo plazo en el que todavía no logramos aparentemente anticipar o prever con precisión como economistas hacia dónde van a terminar o hasta dónde van a terminar los efectos de la pandemia. Seguimos aprendiendo
cómo están modificándose, como bien mencionabas, diferentes sectores en materia de tecnología, en materia de energía, que ya traen tendencia de años atrás, pero que se han acelerado por cuestiones de aislamiento, por un lado. Por otro lado, lo costoso que ha sido la reactivación en términos de distribución de mercancías, en términos de almacenamiento, de hubs logísticos. Hemos visto unos incrementos muy marcados en tarifas, fletes, del traslado en diferentes modos de transporte. Entonces, aún seguimos aprendiendo de estos efectos. Y por otro, lo que bien comentabas, y que es un poco preocupante, que en el corto plazo podremos ver volatilidad cambiaria, en el corto plazo podemos ver inflaciones relativamente altas, pero en el mediano a largo plazo no sé qué tanto nos afecta en términos de productividad como país, en términos de competitividad, de adoptar una política económica que no contribuya justamente a detonar los motores del crecimiento. Eso es bien importante. Eso que estás mencionando ahorita hay que enfatizarlo 20 veces. Y por último, ¿sabes de qué me gustaría que platicáramos nada más rápidamente, Raúl? Acerca de cómo el consumidor mexicano también ya está más informado y es más cuidadoso con su gasto. Entonces, no es que veamos un Buen Fin apachurrado, ni una Navidad o una época de Reyes más débil, más digamos, sí, débil para los consumidores. Primero que nada, sí es más débil porque hay menos ingresos, pero además el ingreso lo saben cuidar un poquito mejor los consumidores, porque están muy informados a través de redes sociales, a través de información, valga la redundancia, en las mismas redes y otros medios de comunicación que les están diciendo continuamente cómo hay que manejar, cuidar las inversiones, los ahorros, en los patrimonios. Sí, por supuesto. Mencionabas algunos eventos. Yo abordaría esto desde dos aristas. La primera, como bien mencionas, el Buen Fin, Black Friday y todas estas manifestaciones de consumo que estamos observando, aparentemente han tenido muy buenos resultados los programas en sus ediciones. Año con año han crecido en márgenes de venta. Y lo que vemos es un consumidor, como bien mencionas, responsable, que toma este tipo de oportunidades, en principio a partir de la información, de comparar precios, y en segunda también como oportunidades para su propio desarrollo y bienestar en el hogar. Es decir, optan más por el consumo de bienes durables que por el consumo de bienes no durables. Y esto es algo muy importante. Hace unas semanas, concluyó la Semana Nacional de Educación Financiera, que es un evento importante que involucra naturalmente a Conducef, otras organizaciones del sistema financiero mexicano, destacan los bancos comerciales, en donde se dan varios tips a los diferentes usuarios de servicios y de servicios financieros. Y yo creo que buena parte de la población ha llegado a cierto nivel de madurez respecto a usos responsables en el manejo de crédito. El crédito, usándose adecuadamente, es una herramienta de acceso a la mejora del bienestar de los hogares. Yo creo, en suma, que además de tener consumidores más responsables, más informados, tenemos usuarios de servicios financieros también mucho más diestros en el manejo de sus finanzas y de sus instrumentos que tienen a la mano. Una última nada más, rapidísimo, agregar el hecho de que ha sido muy importante también la recuperación del empleo. En términos de volumen, el empleo en lo que va de este año ha tenido una recuperación importante, refiérome al empleo formal, que ha sido muy positivo para la reactivación de la economía en materia de consumo privado. Sin embargo, hay que decirlo, no estamos como tan cómodos o tan contentos con ese empleo que hemos recuperado respecto a los perdidos del año 2020, porque se ha venido caracterizando en buena parte por una precarización de las cualidades, de las habilidades profesionales. Entonces, hay buenas noticias en materia de números generales, de volumen, pero no hay tan buenas en materia de caracterización. Entonces, aquí es donde una vez más enfatizo un poco mi comentario en materia de la productividad de los factores, en este caso laboral, y la competitividad como país hacia donde queremos ir.
Esto que acabas de decir tú, me gustaría nada más subrayar esa precarización de la que habla Raúl Alejandro Zamora. Precisamente también incluye regresaron sí a trabajos formales, pero tal vez con un ingreso más raquítico del que tenían anteriormente. Ese es un punto. Y en segundo lugar, hemos sumado, por lo que tú quieras, pero se han sumado más de 3 millones de mexicanos a la economía informal. Esto quiere decir que no están tampoco muy cómodos muchos de ellos con lo que les ofrecen los mercados formales y prefieren poner un negocio informal suyo, propio, dejar de pagar impuestos tal vez, pero tener más holgura y recibir a corto plazo un poco más de liquidez, aunque por supuesto el costo a cambio sea no tener ninguna de las, digamos, prestaciones de ley que corresponden a los trabajos formales. Sí, así es. El lastre de la informalidad en economías como la nuestra, la mexicana, es muy dramático y afecta las decisiones contractuales de las empresas y eso afecta la competitividad. Entonces, sí hemos visto una recuperación en la capacidad de compra de los hogares a través de los empleos, lo manifiestan eventos como el que mencionábamos, del Buen Fin, o incluso algunos otros sectores, por ejemplo, el inmobiliario, el mercado de rentas, o incluso de los niveles de precios de compra de inmuebles. Poco a poco, tanto el lado de la construcción como de arrendamiento y adquisición, están poco a poco recuperándose, y esto es claramente el efecto de hogares. En el corto plazo, positivo. En el mediano y largo, veremos. Necesitamos mucho por hacer en ese sentido, en materia de política educativa, preparación laboral y profesional, constante profesionalización del talento. Muchas gracias a Raúl Alejandro Zamora y a Consultores Internacionales por colaborar y participar aquí en El Futuro de Todo. Sobresaltos en la inflación, altibajos de precios de materias primas, problemas de almacenamiento de energías, transportes, contenedores, cambios drásticos en los patrones de logística debido a la aceleración de las economías y del comercio digitales. Todo ello influye en costos, precios e inflación en nuestro país. Pero, y conviene resaltarlo mucho, pero sobre todo, la torpe persistencia de los modelos de conducción de la economía, de la educación y la salud. Hemos desperdiciado un momento extraordinario mundial. La economía de Estados Unidos con pandemia, crisis laboral e inflación en el 2020 y nuevas tendencias de este año gozan de una recuperación inusitada que eleva las inversiones y tasas de crecimiento de todos los sectores a una recuperación no vista en los últimos 70 años, allá en Estados Unidos. El motivo, la reconversión corporativa de la economía de Estados Unidos está a niveles de recuperación después de la Segunda Guerra Mundial. Nadie se lo imaginó. Los últimos datos de la Mesa Redonda de Negocios o Business Roundtable, que engloba a las más grandes y poderosas empresas estadounidenses, así lo indican. El gobierno federal de nuestro país cancela grandes oportunidades de desarrollo del país, de sus actividades productivas y para sus ciudadanos. Más pronto que tarde tendrá que cambiar esa tesitura México, pues no puede retrasar su desarrollo hacia el futuro y el de todos los mexicanos por los intereses de poder de unos cuantos. Para mayor información de Consultores Internacionales, visite el sitio www.consultoresinternacionales.com, que para su comodidad aparece en la portada de este podcast específico de El Futuro de Todo. 20 segundos y regresamos con más aquí, a El Futuro de Todo. ¿Te preocupa tu seguridad o la de tu empresa? ¿Necesitas oficiales de seguridad, protección ejecutiva, monitoreo personal o vehicular? No te preocupes. Con Grupo IPS, empresa mexicana en seguridad privada, tu seguridad desde una nueva perspectiva tiene lo que necesitas. Además, son especialistas en alarmas y seguridad electrónica. GrupoIPSMexico.com. El futuro de todo. El futuro de todo. Con Efrén Flores. El maestro Ricardo de la Peña y su comentario en El Futuro de Todo. Adelante, Ricardo.
un festejo, concentración el día 1 de diciembre que tendría poco sentido en una sociedad democrática normal donde realmente la autoridad tuviera que rendir cuentas, no mediante reuniones masivas en momentos de pandemia, juntando a su público, sino frente a instancias que pudieran realmente ser competentes y pudieran cuestionar la gestión. Si uno trata de revisar qué es lo que ha pasado en estos 3 años, uno encuentra que ha habido una caída del producto, un aumento del desempleo, una presión inflacionaria, una pérdida de la capacidad de captación de inversión extranjera por parte de nuestro país, una compensación mediante procesos de entrada de capitales vía remesas que no son más que una forma de manifestación de la expulsión que hemos tenido que hacer de connacionales durante todo este tiempo, de manera tal que poco hay que festejar. Y si algo me parece que puede ser muy llamativo y puede ser cuestionable, es esta forma de ocultar o querer disfrazar lo que ha sido un recurso creciente a las Fuerzas Armadas para el ejercicio del gobierno, y que ha llevado ya a expresiones que espero sean imprudencias simplemente, donde se advierte la posibilidad de que el ejército, las Fuerzas Armadas tomaran partido de tipo político partidario para posteriores momentos. Ojalá esto no sea así, y sobre todo porque lo que viene no es sencillo. Estamos ante una prolongación del escenario de pandemia, ante un mantenimiento, una situación de presión inflacionaria a nivel mundial, que afecta también el caso mexicano, de posible postergación de crecimiento económico y tasas esperables muy bajas, de manera tal que la recuperación se vuelva difícil de alcanzar en un corto o mediano plazo, y potencial desarticulación del grupo político gobernante que puede eventualmente fracturarse entre diversos subgrupos que pudieran disputar el poder entre ellos, al margen de la posibilidad de que la oposición pudiera presentar una confrontación eficiente, efectiva, de forma tal que el escenario que está por venir no es precisamente lo más atractivo, y creo que los retos son muy altos y el panorama no es alentador. Ojalá estemos equivocados y podamos ver una mejor situación, pero en principio las apariencias lo que muestran es este escenario poco atractivo. Muchas gracias a Ricardo de la Peña por su interesante comentario para el futuro de todo. Si a usted le interesa conocer más sobre investigaciones sociales aplicadas, ISA, visite el sitio www.invesoc.com, que para su comodidad aparece en la portada de este mismo podcast de El futuro de todo. La próxima semana estaremos con ustedes en El futuro de todo, con temas que esperamos sean interesantes y útiles para desde hoy construir el futuro. Eso es todo por hoy en El futuro de todo en México y de cara al mundo. La realización y producción de este podcast, El futuro de todo, está a cargo de Mario Díaz y su equipo en redes. Un servidor, Efrén Flores, se despide de ustedes esperando contar con su presencia en el próximo de nuestros podcasts de El futuro de todo. Hasta entonces. Grupo IPS, tu seguridad desde una nueva perspectiva, presentó El futuro de todo. El futuro de todo. Con Efrén Flores.